¿Qué es y cómo estamos desenvolviéndonos? ¿O cuál es el papel que jugamos en la iglesia? Simplemente no somos de la iglesia. Por eso muchas veces les hemos enseñado y les hemos dicho de que así entres por primera vez por esa puerta, ya tienes una responsabilidad delante de Dios. Amén, así es. No, pero es primer vez, yo no sé nada de eso. No, ya escuchaste, y cuando tú escuchas, ya tienes responsabilidad. Y aunque no escuches, no te exime de la responsabilidad. Pero como tenemos un Dios justo, entonces Él hace justicia. Y por eso permite, dice su palabra, que la venida del Señor Jesús no será hasta que todos no escuchen su palabra. Amén. Iglesia, 2 puntos, primitiva. Me decía mi esposa, porque debatimos siempre que vemos las cosas, venga, pero porque así y esto, y yo entiendo tal cosa, y bueno, ella me califica, yo la califico y así. Así como ustedes lo hacen, ¿sí o qué? Por eso ya me pusieron que yo soy el regañón, y así me quedé. Y investigaba yo acerca de los puntos de comunicación. ¿Qué significaban los 2 puntos? ¿Ustedes saben? Vamos a ver si les digo no. Sí, los 2 puntos. Como eso, oiga. Ay, se me fue. Resulta que cuando usamos en una frase 2 puntos, es porque debemos de hacer una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. ¿Cómo así? Entonces, ¿cuánto es el espacio que hay entre una y la otra? Bueno, eso ya lo investigan ustedes porque eso es de españolista. Entonces, pero lo que hace los 2 puntos es que hace la pausa para poder resaltar lo que continúa en la frase. No se resalta lo anterior, sino lo después. Por eso, iglesia, 2 puntos, primitiva. Porque lo que hoy vamos a ver y lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos tiene que ver precisamente de aquella iglesia en la cual nosotros hoy venimos siendo la descendencia o el legado de esa primera iglesia. La iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros tiempos, como lo quieras llamar. Y entonces todo esto nos tiene que entregar a nosotros, o más bien el conocer la historia, para que nosotros, como dice el refrán, no estemos condenados a repetirla, pero a repetir lo malo. Porque sí podemos repetir la historia, pero dentro de todo el lineamiento bueno, de lo productivo que se ha sacado de la historia, pero no lo malo. Entonces ahí es donde necesitamos nosotros estar completamente en nuestro rol que desenvolvemos hoy como hijos de Dios. Hablo con hijos, amén. Amén. Para poder decir pertenezco o no a la iglesia. Cuando se hace el bautismo, se dice que usted empieza a ser parte de la membresía de la iglesia, pero la palabra no nos especifica o no nos da claridad si el bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que mi responsabilidad es desde el mismo momento en que yo entro y escucho la palabra del Señor. Porque ahí es donde el Señor en Apocalipsis capítulo 3 verso 16 dice: por cuanto eres tibio. Y tibio es porque ya escuchaste. No porque yo no hice oración de fe. No, ayer hablamos en el ayuno precisamente de eso. ¿Por qué nació la oración de fe? Que realmente se llama la oración del pecador, o la oración de arrepentimiento, no oración de fe. Entonces, ¿cómo nace todo esto y por qué nosotros empezamos a repetir patrones sin saber el significado? Y después volteamos la palabra, que es lo que vemos en el discipulado, y voltean la palabra para que digan lo que quiero que diga, y ya con eso fue. No, es que usted hace la oración de fe y usted queda sellado con las arras del Espíritu de Dios. Mentira. Usted tiene que creer para ser sellado. Usted, por más que diga yo repito y yo quiero y esto, pero si usted no cree, usted no vive, simplemente no ha hecho nada.
Entonces es una ilusión que nos estamos llevando. Todos ustedes son nuevos, repitan conmigo. Uy, hoy se convirtieron 40. No, no se convirtió nadie porque todavía no empezaba a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando empieces a caminar podemos decir, se está arrepintiendo. Se está arrepintiendo, lo puede hacer. Pero no salimos emocionados diciendo todo eso. Pero entonces, por eso necesitamos nosotros conocer la historia para no repetirla. Para que nosotros podamos vivir el rol hoy que el Señor nos está entregando, pero vivirlo como lo hizo o como nos lo enseñaron y como lo dejó plasmado el Señor a través de la Escritura, sus discípulos, los apóstoles. Y precisamente tenemos que mirar eso de una fuente confiable. Y hoy vamos a tener una entrevista precisamente con Pedro. Esta mañana el Señor nos hablaba de Pedro o con Pedro. Y esta entrevista que me concedió realmente me apasiona, pero me deja un reto. Reto que voy a compartir con ustedes porque no sé qué hacer. Pero lo van a saber. Y entonces, de esa manera nosotros teniendo la fuente confiable, la fuente segura de qué fue lo que sucedió, de cómo ellos lo vivieron y por qué ellos lo hicieron, nos vamos a poder dar cuenta si las promesas que ellos recibieron fueron cumplidas o si todavía hoy están vigentes para nosotros. Para que de esa manera usted y yo podamos apersonarnos, como nos viene diciendo la hermanita Berta, como familia de esa promesa para poder llegar a tomarla al cumplimiento o a poder llegar allí al propósito que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hablando con Pedro nos manda a decir que todo ocurrió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que en ese momento el Señor les había entregado una promesa que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 16 y el verso 17. Y que esa promesa se cumpliría precisamente 50 días después de su resurrección, en el día de Pentecostés. Si usted no sabe qué es el Pentecostés, yo lo voy a invitar a que usted vaya y se lea el libro de los Hechos y allí pueda tener toda esta información acerca de lo que Pedro nos está hablando. Entonces Pedro me dice, Jesús me prometió o nos prometió, porque era todos los discípulos, un poder con el cual podríamos conseguir tomar la promesa que Él nos hizo. Pero un poder con el cual nosotros, los discípulos, podíamos llegar al cumplimiento del propósito que Dios nos había entregado. Entonces nosotros, dice Pedro, estábamos muy ilusionados acerca de ese momento. ¿Cuándo sería? Pero en el momento estábamos viviendo momentos difíciles. Teníamos miedo, estábamos atemorizados porque ya nuestro Señor nos había dejado. Y nosotros nos encontrábamos en Jerusalén y estábamos allí, pero estábamos escondidos porque Él nos dijo que no hiciéramos nada hasta que recibiéramos el poder, hasta que esa promesa se cumpliera. Nosotros estábamos allí encerrados, pero teníamos mucho miedo porque nuestros propios hermanos, los judíos, estaban contra nosotros y nos estaban diciendo que nosotros estábamos haciendo parte de una secta religiosa y por eso no estaban de acuerdo en lo que nosotros hacíamos. Cuando caminamos con Jesús, nos reprocharon muchas cosas, pero siempre Él era el que enfrentaba. Pero ahora Él ya no estaba y nos tocaba enfrentar a nosotros y era nuestro miedo. No sé si a ti te da miedo hoy enfrentar, pero vaya mirando. Yo me fui metiendo en esta película y yo decía hasta dónde yo puedo llegar. Pero
Le digo yo, pero ¿cómo reaccionaron ustedes frente a esto? ¿Cómo enfrentaron ustedes esto que estaba pasando? Su miedo, la opresión, la persecución. Sobre todo, ¿cómo enfrentaron el hecho de que ustedes caminaron con Jesús, pero ahora los judíos, sus propios hermanos, le estaban diciendo que ustedes pertenecían a una secta? Y Pedro me responde unas palabras que tocan mi corazón y dicen: nosotros sabíamos que Dios pelearía por nosotros, que lo que necesitábamos era obedecer, nada más. Y esto, el obedecer, garantizaba su protección en nuestra vida. Pero digo, solamente hicimos esto, tal cual como el Señor nos dijo, tal cual como el Señor nos enseñó. Él nos dijo: yo no hago lo que quiero, sino que yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Él fue obediente y nos enseñó a nosotros a ser obedientes, me dijo Pedro. Yo le decía: pero wow, me sorprende esto. Que tu forma de ser digas que obedeces al Señor. Él me mira así como si tuviera lentes por encima de los lentes, como diciéndome: ¿por qué te extraña? Yo ya cambié, me dice. Y yo: pero sígueme contando. Pero me pregunta, antes de continuar quiero preguntarte algo. Y yo: sí, dale. ¿La oposición a ti te frena o te impulsa a andar hacia el propósito? Yo me quedé en silencio y Pedro me dice: ¿qué pasa? Le digo: no me has contado toda la historia y me avergüenzo de responderte esa pregunta. Me dijo: ¿por qué? Mi respuesta fue: porque yo quisiera que siempre la oposición me impulsara. Pero no siempre me impulsa, sino que muchas veces la oposición me frena a llegar a la meta. Me dijo: está bien, necesitamos aprender. Así como nosotros aprendimos, ustedes, la iglesia hoy, también tienen que aprender que aunque sean débiles, el vencer es parte de Dios. Que aunque sean débiles, solamente verán el poder de Dios cuando ustedes en obediencia se puedan entregar. Yo le decía: wow, pero gracias. Pero lo que dices es muy bonito. Y como decimos nosotros hoy, no sé cómo dirían ustedes en ese tiempo, pero nosotros hoy decimos: las palabras son muy bonitas, pero de la palabra al hecho hay un gran trecho. Y Pedro me dijo: no, porque entre la palabra y el hecho, el puente que cubre el trecho se llama obedecer. Solamente obedecer, no tienes que hacer nada más, obedece y todo se va a dar. Y le digo yo: cuéntame cómo lo hicieron ustedes. Y me dijo: te voy a contar. Y quiero que me acompañes precisamente al libro de los Hechos, capítulo 6. Porque esto es lo que Pedro me cuenta cuando le digo yo: pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo ustedes lo hicieron? ¿Cómo se mostraron? ¿Cómo empezaron a obedecer? Si había miedo, si había incertidumbre. Y él me muestra cómo lo hicieron ellos. Ahora me cuenta por qué. ¿Y la billetera en la plata no lo hace?
Hechos capítulo 6. ¿Estamos ahí? Les voy a leer la Reina Valera en nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ojo, estos griegos eran judíos que hablaban griego, pero los traducen así. Si vamos a la traducción lenguaje actual, son judíos que hablan griego. ¿Listo? Para que, ay no, ¿cómo así? El pueblo gentil ahí, no, todavía no habían gentiles. Entonces sigo diciéndole, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaban preocupados por sus mujeres. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos el rol que van a desempeñar o que desempeñamos cada uno de nosotros. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. 1, llenos del Espíritu. 2, de sabiduría. 3, a quienes encarguemos este trabajo. Ya, estaba todo listo, los requisitos, las características, lo que necesitaba tener esta persona. Verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los que están estudiando saben qué está pasando aquí. Verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Cuál es el consejo que Pedro me dio? Siéntese, mi hermano. Gloria a Dios por su redención. Pero me habla esto. Y digo yo: pero qué chévere. Qué chévere. Vamos a empezar a construir ese puente para poder llegar allá, al hecho, a lo que ellos hicieron. Y pero me sigue diciendo: recuerda que nos encontrábamos asustados. Me dice: me voy a devolver un poquito en la historia, porque quiero que te quede claro que estábamos asustados. Quizás como ustedes se encuentran hoy, con miedo de llevar la palabra de Dios, con miedo de mostrar a Jesucristo en su vida, que no sé por qué. Me dice: pero ¿quieres seguir contándonos la historia? Y claro que sí, te la voy a contar. Nos dimos cuenta que ya era momento del cumplimiento de la promesa. Entonces tocó tomar valor de parte del Espíritu para poder salir de nuestra cueva. Tocó tomar valor para poder salir de allá, porque sabíamos que afuera nos estaban esperando los que decían ser nuestros hermanos, pero que se convirtieron en nuestros enemigos. Pero teníamos que salir porque no iba a llegar allí en donde estábamos el Espíritu. Y fue algo que me marcó, porque me dice: ¿quieres que la promesa se cumpla? Yo le dije: claro, Pedro, amén, sí. No te va a llegar en tu comodidad. Tienes que tomar riesgo, sacrificar y salir a buscar. Dije: Pedro, wow. Sí, nosotros lo hicimos. Nos levantamos en valor, salimos de nuestra cueva y tendríamos que llegar al lugar en donde se celebraba la fiesta para poder esperar lo que Dios iba a hacer. Pero ahí no termina todo, me dice Pedro. Yo: no, ¿qué más falta? Me dice: mira,
Cuando llegamos al lugar, estábamos todos los judíos reunidos. Todos los judíos que hablaban diversas lenguas, porque no todos crecieron en el mismo lugar. Y entonces por eso Kramer habló colombiano cuando era venezolano. Y entonces ya va a llegar a Venezuela diciendo, hágale pues. ¿Qué hubo, parce? Entonces, es cierto. Y no como, ¿cómo es que dicen en Venezuela? Hola, chamo. Entonces estaban todos reunidos porque la palabra del Señor muestra precisamente que había gente, ¿cierto?, de otros lugares, pero eran los judíos que se habían criado o habían nacido en otros lugares y por ende hablaban otros idiomas. Y entonces él dice, viene el mover del Espíritu de Dios, viene el Pentecostés. Y entonces sucede un viento fuerte, luego un terremoto y suceden varios eventos. Y entonces todos quedan sorprendidos como qué está pasando, qué está sucediendo, cuando de un momento a otro todos empiezan a hablar diversas lenguas. Y entonces los que hablaban griego decían, pero ¿acaso esos no son galileos? ¿Ellos por qué están hablando nuestro idioma? Y todos se confundían entre sí porque decían, estos están borrachos, llenos de mosto. Y se burlaban de nosotros. Se burlaban de nosotros porque nosotros estábamos en ese momento siendo llenos del poder del Espíritu de Dios, de la promesa que Jesús nos había hecho. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí entonces? ¿Qué? ¿Sacaste la espada? ¿Qué hiciste? Y me dijo, no, ya no cargaba espada, ya no andaba con espada. Lo que hice fue que me levanté, alcé mi voz y comencé a enseñar lo que Jesús me había dicho que tenía que hacer. Yo, ¿qué te dijo Jesús? Él me dijo, vaya y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé. Y como yo estaba movido a obedecer, eso fue lo que hice. Enseñarles a ellos lo que Jesús nos enseñó. Y empecé a predicarles la palabra de Dios. Pero sabes, eso fue un problema. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque cuando yo me paro, y yo asusté, sí, yo me paro, alzo mi voz y predico, entonces yo y todos mis hermanos, mis discípulos, nos hicimos visibles delante de los ojos de nuestros enemigos. Pero no podía callar, tenía que hacerlo, así me costara la vida en ese momento. No, pero no te pasó nada en ese momento. Mío, no. Dios conmigo está. Dios con nosotros está. Amén. Entonces, yo decía, dame más, Pedro, dame más. Y Pedro decía, los religiosos de ese momento se llegaron a nosotros, o ya estaban con esa intención. Y entonces nosotros vivimos lo que nuestro hermano Job dijo, que lo que él más temía, eso le sobrevino. Y así nos pasó a nosotros. Lo que temíamos cuando estábamos en Jerusalén, ¿te acuerdas? Le dije, sí, eso lo temíamos, y ahora que ya éramos visibles, eso nos sobrevenía a cada uno de nosotros. Pero entonces los otros discípulos, ¿qué hicieron? ¿Se vinieron contra ti, Bocó? ¿Para qué dijiste eso? ¿Para qué te levantaste? No, porque en nuestro tiempo no funciona así. Ustedes funcionan así. Me preguntó, le dije yo, pero desafortunadamente sí. Los mismos de la casa vienen contra nosotros. Los más cercanos, los que creemos de confianza, son los que primero se levantan a no agradecernos, a señalarnos, a juzgarnos, a decirnos que por culpa de nosotros. Y me decía, ¿cómo? Dijo, no, nosotros no. Nosotros, todo esto nos llevó
a unirnos y a hacernos fuertes los unos con los otros. Yo, excelente, Pedro. ¿Cómo lo hacían? Y entonces Pedro dijo: permanecíamos unánimes cada día, partiendo el pan, comiendo juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alabábamos al Señor. Todos juntos, nos reuníamos todos los días. En la casa hoy de Mayer, mañana en la casa de la hermana Josefina, de Araceli, de Dilson, todos los días nos reuníamos en la casa y allí celebrábamos. Allí nos gozábamos. Todos juntos, partiendo el pan, comiendo a la mesa, pero sobre todo, alabándonos. Y ese es el momento en donde nosotros debemos de hacer lo mismo, donde Él nos está llamando para que hagamos igual. Y entonces es por eso que no quiero que tú te pongas de pie si ya estás listo para que participemos de este pan al que el Señor nos ha invitado, a que celebremos todos juntos. Ya como te lo he dicho siempre, si estás caminando en este camino, pero todavía no has obedecido, pregúntale a papá y habla con él y dile por qué, si estoy contigo, todavía no obedezco. Quítame el obstáculo, o ayúdame, o muéstrame qué tengo que hacer, pero dile a él, porque se trata de que vamos a construir el puente ¿de qué? ¿De qué? De la obediencia. Entonces, para construir el puente tenemos que levantarnos y hacerlo, porque no vamos a llegar y a encontrarlo hecho, porque el puente que tú construyas no me sirve a mí. Pero si ya tú tomaste la decisión, ya te bautizaste, ya listo, Señor, aquí estoy, no significa que el puente ya está listo, está en construcción. Y Pedro me decía: ¿ustedes cómo lo hacen? Y yo le decía y le explicaba: Pedro, mira, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Así que todos los hermanos que son bautizados, pónganse de pie. Y usted ahí, mientras nuestras hermanas oran por esta cena a la que el Señor nos ha invitado, va a ponerse a cuentas. Pero si todavía no has tomado la decisión porque no has empezado a construir el puente, vuelvo y te lo digo, habla con papá y dile: ¿por qué? ¿Por qué yo todavía no he empezado? O muéstrale el obstáculo, dile: Señor, es que para mí el impedimento es este. Y entonces, de esa manera, tú vas a decidir si tumbas. Acuérdate que ahora cantábamos y decíamos que mientras adorábamos, las murallas caerán. No sé cuál sea tu muralla, no sé cuál sea tu muro, no sé lo que sea, pero sí sé que Dios lo sabe. Y Pedro me decía: amén, así es, Robinson. Dios lo sabe, pero nosotros tenemos que decirle a Él, para que Él obre. Así que ponte a cuentas allí con papá. Mientras oramos, ponte a cuentas y pídele perdón. No le digas: Señor, te pido perdón por si fallé. No, tú fallaste, te equivocaste. Dile literalmente: Señor, he errado al blanco, me he equivocado, estoy haciendo lo que no es, y por eso vengo a ti. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque a través de este pan nos recuerdas, mi Rey, tu sacrificio allí en la cruz, y que a través de ese sacrificio en la cruz nos mostraste tu inmenso amor. En ese inmenso amor nos has presentado justos delante del Padre, porque para nosotros no había una posibilidad de presentarnos justos, de comprar esa justicia.
Señor, gracias por darnos salvación a través de tu sacrificio allí en la cruz, por mostrarnos justos a través de ese sacrificio allí en la cruz. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por esta sangre que derramaste voluntariamente en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Gracias porque ya no es necesario más derramamiento de sangre. Tú te presentaste como sacrificio perfecto una vez y para siempre delante del Padre a favor de nosotros. Llevaste allí nuestros pecados, llevaste nuestras culpas, nuestros delitos y nos justificas delante del Padre. Hoy podemos con gozo participar de esta Santa Cena y recordar tu sacrificio. Enséñanos, Señor, al tomarla, a ser obedientes, a no pisotear tu sangre, sino a buscar la santidad a la cual nos has llamado. Gracias por entregarte por amor a nosotros, aunque nosotros no te merecemos, Señor. Pero hoy te alabamos, hoy te amamos, te exaltamos y te decimos gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Asimismo, en ese acto de reverencia, iglesia, vas a pasar. Toma del pan, toma de la copa, pero aún no vas a consumir. Sigue hablando con Él. Sigue diciéndole lo que está en tu corazón. Sigue rindiéndote. Mientras yo le contaba esto a Pedro, él solamente callaba y me miraba. Mientras yo le decía que así nosotros participábamos, él me miraba. Yo sentía que me miraba como con cara de sorprendido, pero estaba en silencio. No decía ni una sola palabra. Como él no dijo ni una sola palabra, entonces yo proseguí. Yo proseguí y le dije: así dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Puedes comer del pan, iglesia. Pedro seguía mirándome, yo seguía hablando, diciendo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puedes tomar de la copa, iglesia. Así pues, todas las veces que comieres este pan, que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y habiendo cerrado mis ojos y decirle: Señor, gracias por este privilegio
de hacernos partícipes de tu mesa. Gracias por darnos este privilegio de ser servidos por tus bellas manos. Y dando gracias, termino diciendo amén en el nombre de Jesús. Y cuando abro mis ojos, Pedro tenía sus ojos llenos de lágrimas. Y yo sentí, como en ese momento, lo que nunca había sentido al compartir de la cena, porque las palabras de Pedro fueron: ese momento es muy especial. Ese momento no fue cualquier momento. Cuando nuestro Señor, cuando estuvimos con Él, cuando Él hizo esto que acabas de decir, nosotros no lo entendíamos. No sabíamos qué estaba pasando. Él ya nos había anunciado que era necesario que Él muriera, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día se iba a volver a levantar. Pero nosotros no entendimos. Pero cuando Él parte, y entonces nosotros, unánimes, permanecíamos partiendo el pan, comiendo juntos, teniendo todos una sencillez de corazón, porque no importaba dónde estábamos, si la casa era bonita o no bonita, si tenían o no tenían dónde sentarlo, no, había sencillez de corazón, porque así nos lo enseñó Él. Y entonces todo esto comprimía nuestro corazón y terminábamos alabando a Dios, dándole la gloria, porque solamente Él la merece. Y cierra diciéndome: no es cualquier cena en la cual te han invitado a participar. Tienes que darle el valor que ella tiene. Si verdaderamente estás construyendo el puente en obedecer para poder pasar al otro lado. Porque esto hacía que nosotros sobrelleváramos las cargas los unos de los otros. Cuando todos con un sencillez de corazón y alabando a Dios, allí nadie decía tengo, no tengo problemas. Aquí decíamos todos, somos uno. Pero cierra diciéndome: para que nosotros pudiéramos llevarnos las cargas los unos con los otros, sin importar la oposición, nuestra oración nunca fue individualista. Nuestra oración nunca fue para nosotros mismos. Nuestra oración fue siempre a favor del otro. Siempre orábamos por el otro. Y mi corazón más se comprimía allí de lo irreverente que yo he hecho. No pronunciaba ni una sola palabra porque no era capaz. Simplemente lo miraba. Y decía: pero el hombre que me habla la palabra no es el hombre que me está hablando ahora. El que sacó la espada porque quiso defender a su maestro, ese no es el hombre. El que caminó sobre el agua, ese no es el que me está hablando ahora. Yo pensaba dentro de sí: ¿qué le hicieron a ese hombre que me está hablando de esta manera?
Entonces, Pedro me dice las siguientes palabras. Una vez estuvimos presos. Puedes sentarse. Porque nuestros hermanos, entre comillas, seguían haciendo su persecución contra nosotros. Y una vez nos meten presos. Pero al meternos presos, todos los que quedaron en la casa empezaron a clamar. Y fuimos puestos en libertad. Y puestos en libertad, vinimos a ellos y contamos todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos nos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, sin que nosotros le dijéramos nada, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, me decía: préstame atención, Robinson, porque ellos empezaron a orar sin que nosotros le dijéramos ore. Porque ellos oraron y no oraron para que nosotros no volviéramos a ser presos. No, ellos oraron para que nosotros pudiéramos predicar la palabra con denuedo. Nosotros no nos importábamos si estábamos o no presos, si nos perseguían o no nos perseguían. Lo que nos importaba era presentar el nombre de Jesús. No importábamos nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, me dijo. Se trata de Él. Y me dijo: presta atención, porque cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estábamos reunidos, ese lugar fue lleno del Espíritu Santo. Y desde ese momento empezamos a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Me dijo: se cumple la promesa. ¿Cómo está tu corazón? Me dijo: Robinson, ¿cómo está tu corazón? Porque si tú lo pides, pero caminas hacia ello, se va a hacer. Pero tienes que salir de tu cueva, tienes que salir de tu miedo. Yo sorprendido le dije: pero quiero eso, yo quiero eso, enséñame, quiero conseguirlo. Entonces me dijo: ¿recuerdas lo que te hablé hace un rato? Que nosotros nos reuníamos y orábamos. Si la talla mía de hoy. Nosotros nos reuníamos. Y cuando nos reuníamos, nos reuníamos a orar, pero todos en un mismo sentido. Allí no importaba lo que te doliera, lo que te fastidiara, lo que te incomodara. No, había un solo sentir. Y nuestro sentir era que el propósito que Dios había puesto en nuestra vida se cumpliera. Por eso oramos por varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Así
Me dijo, ustedes cuando se reúnen, ¿con qué propósito? Yo no le contesté. Porque no sé si nosotros cuando venimos a este lugar venimos con un propósito. Porque no sé si verdaderamente quieres venir o no. Ustedes saben que si tienen una cita médica a las 9 y llegan a las 9:10 ya no los atienden. Por eso digo, no sé si quieres venir. No sé ahora, pero cuando yo laboraba y tenía que marcar tarjeta, no me daban sino 15 minutos, como decimos nosotros, de chance, de gabela. Y después de la segunda no me dejaban entrar, me volvía. Usted se llama ya llegando tarde. Quédese en la casa. Pero nos estamos perdiendo. Yo no le dije esto a Pedro porque me daba pena. Me daba vergüenza el tener que decirle a él, hey, cuando ustedes oraban, aunque no se lo pidieran, y nosotros tenemos que rogar para orar. Porque tengo mucho que hacer, porque estoy ocupado, porque qué pereza, porque no me gusta esto, lo otro. No le dije nada a Pedro. No le dije nada. Pero él me siguió diciendo. Buscábamos quienes tuvieran un corazón rendido a Dios. Quienes estuvieran dispuestos a hacer mucho más de lo que nosotros les pidiéramos hacer. Yo pensaba para mí, yo decía, Señor, me falta orar. Entonces, me falta pedir como ellos pidieron. Porque yo quiero. Pero todo expectante, yo le decía, pero no pare, sígueme contando. Sígueme avergonzando de lo que yo hoy estoy haciendo. Y Pedro continúa y me dice, ¿te acuerdas que eran 7 varones que escogimos? 7 varones que Dios nos puso allí para ayudarnos a qué? Y yo le dije, así, atender las mesas. Dijo, sí, 7 varones. Pero te voy a hablar de 2 de ellos, me dijo. Esteban. Yo así he escuchado hablar de él. Me dijo, ¿sabes que murió apedreado? Y murió apedreado por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad. Yo le dije, sí, pero sabes, no recuerdo sino de él, cuando vino al cielo y vio el trono de Dios y a su lado vio a Jesús y dijo en alta voz, Señor, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen. Repitió las palabras de Jesús en la cruz y Pedro me dijo, sí, así lo hizo. Pero aún sabiendo que le iba a costar la vida, no paró de predicar. Aún sabiendo que le iba a costar la vida y que solamente nosotros lo llamamos para que tendiera la mesa, se fue a predicar. Hizo más de lo que nosotros le estábamos pidiendo. Pero él tendió la mesa, claro, él dejó su labor que hacer y como no tenía nada más que hacer, se fue a predicar porque estaba lleno de Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, no hay nada que te calle. Yo decía, pero yo quiero eso, yo quiero no callar, yo quiero ser lleno. Yo quiero vencer mis miedos, pero haciendo la voluntad de papá. Entonces me decía, ¿sabes? Felipe se atrevió a ir a pueblo enemigo. Y yo, pero eso fue normal porque ya ustedes estaban entre enemigos. ¿No me dijiste pues que los judíos también querían matarlos? Y yo, sí, pero Felipe se fue para Samaria. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo allí en el pozo
que se encontró con una mujer y la mujer le dijo, pero usted me pide agua si usted es judío, yo soy samaritana y entre judíos y samaritanos nada que ver. Y yo sí me acuerdo. Ah, bueno, vaya para ese lugar se fue Felipe. Y las mesas estaban tendidas, estaban todas servidas. Hizo lo que tenía que hacer y se fue para Samaria. Oiga, pero usted es mucho loco, ¿a qué fue para allá? A predicar la palabra de Dios. A predicar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Le digo, cuéntame. Cuando recibo nosotros un WhatsApp, ¿y yo qué te decía pues el mensaje? Que en Samaria habían creyentes, que en Samaria habían creído ya en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos sorprendimos, wow, impactados, Samaria creyendo en Jesús. Pero inmediatamente tomamos la mochila y nos fuimos para Samaria, para orar por los que allí habían recibido a Jesús, para que ellos también recibieran el poder del Espíritu de Dios. Felipe fue el primero que plantó iglesia en tierra fuera de Jerusalén. Nosotros estamos cómodos en todo nuestro territorio, pero Felipe se atrevió a ir más allá. ¿Y sabes? No sé para qué se fue Felipe para allá. Y yo, ¿por qué? ¿No fue bueno pues? Sí, pero esto sucedió y a Dios le pareció bueno. Y entonces abrió las puertas para que nosotros no solamente le predicáramos a los judíos, sino también a los gentiles. Ahora nos tocaba a nosotros también ir hasta allá. Yo, pero bueno, yo doy gracias a Dios porque por eso hoy yo estoy aquí. Y me dijo, sí, pero la persecución que teníamos en Jerusalén fue usada por Dios para desacomodarnos. Estás incómodo, gloria al Señor. Estás cómodo, tranquilo que te va a llegar. Pero si tú no lo buscas, te va a doler más que si lo buscas. Y me repitió 2 veces, sal de tu comodidad. Y una vez más lo dijo, sal de tu comodidad. Yo le decía, wow. Y yo estaba peleando que para madrugar al matutino. Y tú me dices que tengo que salir de mi comodidad. Señor, gracias. Los varones llenos, o el hijo, o el pueblo, como lo quieras llamar, lleno del Espíritu, no calla y no se queda en su comodidad. Dios nos mueve. Cuando Dios nos mueve con todo esto, nos encontramos a un tal Saulo. A un tal Saulo que perseguía a los cristianos para meterlos a la cárcel o para matarlos. ¿Sabes? Esteban murió y le pusieron las ropas a los pies de él y no dijo nada. Pero ahora dice que ya era convertido a Cristo. Y me dijo, Robinson, no te lo voy a ocultar, qué miedo caminar con él. No sabíamos en qué momento nos podía tirar. Pero después nuestra confianza y obediencia en Dios nos llevó a amar a Pablo, porque así lo llamamos. Y yo le decía, ¿por qué le cambiaron el nombre? Y me dijo, porque Saulo era un hombre orgulloso, Pablo es un hombre humilde. ¿Tú eres orgulloso o eres humilde? Le dije, ay, no te voy a responder más bien. Y yo, pero súper, eso es excelente, porque me he dado cuenta que él hizo muchas cosas. Y yo, sí, él fue llamado apóstol a los gentiles y su trabajo estuvo más que todo con ellos. Y por eso él estuvo en muchas ciudades y fundó iglesias y tuvo muchos discípulos. Pero te voy a hablar de mí, no de él, me dijo. Y yo, dale, está buena la historia. Me dijo, ¿sabes?
el Señor me manda a hacer algo que para mí fue muy difícil. Me dijo, no sé si a ustedes también les ha tocado hacer cosas difíciles. Y el Señor me habla y me dice que van a venir por mí para llevarme donde un romano. Y yo le dije, Señor, pero es que yo ¿cómo voy a ir allá? ¿Por qué me mandas para allá? Y el Señor me dice, tú me dijiste que ibas a obedecer. ¿Ustedes dijeron que iban a obedecer? Yo le dije, ay Pedro, ¿cómo así? Y me dijo, sí. El Señor me recuerda que yo le dije que iba a obedecer, que iba a construir ese puente, y me dijo, simplemente haz como yo te estoy mandando. Yo agarro mi mochila, así con el pancito y el tarrito de agua, porque los judíos no andaban sin agua y sin pan. No lo vi en ese momento, pero me acaba de llegar, y precisamente era tan importante de ellos el partimiento del pan, que siempre andaban con pan y agua. ¿Será que nosotros tenemos que andar con pan y agua? Entonces, sigamos en la historia. Aquí un paréntesis. Pedro dice, yo agarro mi mochila y me voy con los hombres que habían venido por mí. Y cuando llego a la casa de un tal Cornelio, que era romano, yo me paré en la puerta y yo dije, Señor, ¿de verdad quieres que entre allá? Me voy a contaminar si entro allá. Pero el Señor me dice, haz lo que te mandé hacer. Y yo en obediencia, sujeto a Él, entro. Y ese hombre tenía a toda su familia y a sus empleados reunidos esperando a que yo llegara. Y ellos se parecen a mi iglesia, que también voy a los besitos y tienen la casa llena esperando que yo llegue. Y entonces yo empiezo a predicar. Y cuando yo empiezo a predicar, de un momento a otro desciende sobre ellos lo que yo creía que solamente era para nosotros. Y fue algo maravilloso, fue algo precioso. Yo quedé impactado por lo que vi suceder en el pueblo gentil. En verdad no comprendí que Dios, o en verdad me dijo, más bien comprendí de que Dios no hace sección de personas, de que para Él son los mismos los judíos y los gentiles, de que toda aquella persona en cualquier nación que agrada y que le teme y que hace justicia es digno de Él. Y ese hombre, junto con su familia, fueron dignos de Él. Y entonces yo simplemente dejé que el Espíritu de Dios hiciera lo que tenía que hacer y salí. Me tocó ir a llevar a Jerusalén un reporte de lo que estaba pasando con los gentiles. Pero sabes, quiero terminar la historia, me dijo Pedro, porque me tengo que ir a orar con mis hermanos. Y yo, no, Pedro, pues llama a los civiles que te esperen para que me termines de contar. Yo, no, para nosotros es sagrado reunirnos y hacerlo. Para nosotros no nos importa nada más, sino cuando sacamos y hemos destinado el tiempo para Él. Para nosotros es sagrado. Ahí no vale una cosa o la otra, porque si lo has destinado en tu corazón, no hay excusas para no hacerlo. Otro día nos reunimos y seguimos. Me dijo si quieres seguir sabiendo. Pero te voy a decir lo siguiente. Mientras los gentiles se convertían, los nuestros, los judíos, continuaban persiguiéndonos. Estuve varias veces en la cárcel y asimismo, como Saulo, que ya para nosotros era Pablo, él tuvo un episodio donde fue apedreado de tal manera que lo consideraron muerto. Pero ¿para qué me cuentas esto? Mío, para que mires hasta dónde estamos dispuestos a ir por Jesús.
Ese hombre lo sacaron del pueblo donde fue apedreado, arrastrado, porque parecía ya muerto. Y allá a las afueras de la ciudad, los discípulos lo encontraron, lo tomaron, lo llevaron, lo sanaron, lo limpiaron. Pero hay algo sorprendente. Dije yo, ¿qué? Después de eso, que lo dieron muerto, ¿te imaginas cómo quedó? Yo sí me imagino, de cama. Y me dijo, sí, pero al otro día se paró y se fue a predicar. Al otro día se paró y se fue a predicar. No importa si estaba lleno de chichones, si estaba cojo, si le dolía, no le dolía, se fue. Y a mí un dolor de cabeza me para, pero para el baño. A mí a veces me dicen, es que hoy no quiero, es que hoy no siento hacerlo. Y yo me preguntaba, si yo fuese apedreado, ¿será que me levanto a predicar? O con más ganas digo, hoy no quiero. Con más ganas digo, hoy no siento. Pero no le dije eso a Pedro porque me saca la espada y me tira. Después de decirme que ese hombre apedreado se levanta y se fue a predicar, si donde yo le diga eso, ¿usted se imagina? Me dijo, Pablo hablaba con plena seguridad y convicción. Pablo hablaba, y allí en Roma, porque él decidió comparecer delante del César. Entonces cuando Pablo llega a Roma, allí se encuentra con, comillas, nuestros hermanos judíos, y empieza a hablarles, y ellos a oponerse una vez más. En todas partes se oponían. Y Pablo dice en el capítulo 28 de allí del libro de los Hechos, verso 28 en adelante: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho eso, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. También pagaba arriendo, vea. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. Y yo me preguntaba, ¿qué me impide a mí hoy predicar la palabra del Señor? ¿Y sabes qué hacía? Ponía todos los dedos así. ¿Se acuerdan cuando hacemos así? Entonces yo hacía con todos los dedos. Yo soy el que impide predicar la palabra de Dios. Yo maravillado con lo que Pedro me contaba, y espero que usted también con todo esto, le pregunté, Pedro, pero ¿qué les motivaba para que la aflicción, la persecución, la opresión no les frenara, sino que fuera el impulso para poder salir a conseguir el propósito de Dios, a extender el reino de los cielos en esta tierra? Y sabe, la respuesta me impactó porque es algo tan sencillo, pero a la vez tan grande. Porque Pedro me dijo, no te lo vas a imaginar. Lo que nos motivaba a nosotros a no permitir que la oposición ni nada de esto nos frenara era el amor. El amor, solo el amor. Solo el amor, porque con el amor el Señor nos amó. Con el amor el Señor creyó en nosotros. Y me dijo, con el amor el Señor creyó en mí después de que lo negué. Habiendo sido advertido por Él mismo, yo lo negué. Pero Él llegó, me abrazó, me amó y me dijo, trabaja para mí. Trabaja para mí. Y así, de esa manera, me dice, me tengo que ir, pero
espero que esto sea un legado para tu vida y tú lo puedas empezar a hacer, a cumplir. Pero quiero dejarte una tarea. O sea que Pedro era como yo, le gustan las tareas. Y yo, Pedro, ¿qué vas a hacer? Y aquí es donde yo necesito que usted me ayude. Porque no sé qué hacer, porque me imagino que esta vez le pregunté yo, la próxima vez que me lo encuentre, él me va a preguntar a mí. Y yo devolví a mi memoria a esos lapsos de tiempo en donde guardé silencio cuando él hablaba, que me cuestionaba. Y yo, cuando él me dice, te voy a dejar una tarea, yo dije, ahora me va a preguntar lo que yo estaba pensando. Porque lo que tenía, eso me sobrevino. Y entonces Pedro antes de irse me dice, luego nos reunimos para que me cuente si ustedes hoy están haciendo igual que nosotros. Por eso necesito la ayuda, que usted me diga, mira, pastor, yo estoy haciendo como la iglesia primitiva. A mí no me importa si me duele todo el cuerpo, pero yo salgo a predicar. A mí no me importa si me estoy muriendo porque me traicionaron, porque fueron malagradecidos, por lo que sea, salgo a predicar. A mí no me importa si tengo o no tengo que comer, salgo a predicar. Que usted me escribe y me diga, para yo decirle a Pedro, amén, hacemos lo mismo, que ustedes ya están mejor. Porque cuando usted me escriba, yo le voy a decir, enséñeme para yo hacerlo también. Pero antes de Pedro darme la espalda y decirme shalom, porque Pedro no me dice bendiciones, sino que Pedro me dijo shalom, que la paz y la gracia de mi Señor sea con tu vida. Me dice, recuerda algo y tenlo presente. Servimos a Dios, pero no nos servimos de Dios. Servimos a Dios, pero no nos servimos de Dios. Y se fue. Yo quedé en una sola pieza, cuestionándome, diciendo, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero sobre todo, temiendo a encontrarme con Pedro una segunda ocasión. Y así como hablábamos en el ayuno ayer y como terminábamos el devocional, la serie, el devocional, las salvaciones del Señor, yo me pregunto, yo ya me arrepentí. Yo ya morí a mí mismo. Yo puedo decir que ya estoy construyendo el puente para pasar del lecho al trecho. Yo estoy obedeciendo hoy. Y tengo todas esas inquietudes que quiero entrar a la presencia del Señor y decirle a Él, no me quiero engañar, quiero que la respuesta me la des tú. Quiero que tú me digas si necesito arrepentirme todavía, si todavía no he nacido de nuevo, si todavía me duele más lo que me pasa a mí que poder cumplir tus cosas. Quiero entrar a su presencia, quiero sumergirme en Él, quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Pero no simplemente quiero hacerlo de palabra, quiero hacerlo de hecho. Y no sé si tú también quieras. Pero te hago esa invitación para que lo hagas. Para que caminemos la vida que Él nos dio cuando fue al madero, cuando fue a la cruz. Y así podamos todos juntos cantar, pero cantar de corazón.
y decirle: Señor, mientras adoramos, yo confío y tú obrarás. Yo confío y tú obrarás. Pero mientras que, venga, ¿están aquí? ¿Sí están aquí? Mientras que, vamos a adorar, sí.